podemos observar el sistema nervioso y sus dos componentes, que tiene uno central y uno periférico. El central es como el del cerebro, el que vamos a ver aquí en el modelo, y que pues, se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal que tenemos en la espalda. Y el periférico son los nervios. Pues aquí está. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y la forma neuronas de diferentes tipos, como podemos observar en este modelo. Aquí tenemos una neurona multipolar del tipo del lóbulo prefrontal, las que son para inteligencia, y la de abajo, la que podría parecer escorpión, es una neurona de la retina. Perdón, amigo, que te muevas un poco más para cogerte la luz, porque Sí. no te alcanza. Y debido al poco espacio del cerebro y que tiene mucha información, pues el cerebro se pliega, como podemos observar aquí en esta reconstrucción tridimensional. Bueno, vamos a ver qué es el cerebro. Es uno de los órganos más importantes. Permite el raciocinio, el aprendizaje, la memoria y las manifestaciones de la inteligencia. Es integrado por 10 billones de neuronas, y son billones no de 1000 millones, es millones de millones. Imagínense ese número dentro de nuestra cabeza. Y como son tantas neuronas, ocupan una superficie de 100 metros cuadrados. Rebasa todo este teatro. Entonces, para imagínense que un área de ese tamaño, un cerebro de ese tamaño pueda caber dentro de nuestra cabeza. Y este cerebro tiene una forma de copa de árbol, como la que podemos observar aquí en el logotipo de Sedar. La corteza se divide en dos hemisferios, como podemos observar aquí, y estos en lóbulos, los cuales veremos después. Esta es una foto real del cerebro, así lo vemos. La otra fue reconstrucción. Bueno, vamos a las neuronas, que es donde se lleva a cabo el aprendizaje, y ahí esas son las células funcionales. Está compuesto, las neuronas tienen tres partes. Tienen unas dendritas, como estas, les podemos observar, el cuerpo, que es el núcleo, y el axón. Si nosotros miramos hacia arriba, hacia el infinito, podemos observar las estrellas y las constelaciones. Y si miramos hacia abajo en el microscopio, pues vemos las neuronas. Y bueno, aquí está una red neuronal y una constelación. Pero para dejar más clara la relación, esta es una constelación y esta es una red neuronal. Y esto es una reconstrucción tridimensional de una neurona con sus tres partes, como la que podemos ver en el modelo también. Y además de las neuronas, hay alguien más dentro del cerebro. Las neuronas son las estrellas, pero hay alguien que está haciendo un trabajo, y se llaman neuroglías. Estas son un tipo de asistentes de neurona, y estas son como la familia para un niño. Aunque la estrella sea el niño, sin el trabajo de estas neuroglías, él no puede brillar. Observen el modelo, este de abajo es un angiocito y este es una microglía, son neuroglías, y estos amarillos que vemos aquí son células de Schwann, también son otro tipo de neuroglías. Ahora vamos a la sinapsis, que es lo más importante de la neurona. Aquí vamos a ver cómo llega la señal de una neurona, este es el axón y esta es la dendrita. Otra vez en el modelo vamos a observar cómo está ahí el axón y la dendrita abajo. En promedio cada neurona tiene 50.000 sinapsis, por lo que el cerebro, si lo multiplicamos por la población neuronal, pues tenemos 60 trillones de sinapsis. Para entender el significado de sinapsis, pues ahorita mismo que entendieron qué es una sinapsis, empezaron a funcionar más de 1 millón de sinapsis, primero la que de escuchar y luego la de entender. Esta es una neurona, es una inmunofluorescencia. Podemos observar todas las sinapsis que están pintadas en rojo, y esto en promedio da 50.000. Las neuronas con las sinapsis forman redes. Estas son las que almacenan la información. Y al sobreestimularlas es cuando se aprende. Y esto, contra lo que mucha gente pueda creer,
Este proceso puede empezar desde cerca de los 2 o 3 años, o incluso antes, desde el embarazo, porque ya el cerebro se desarrolla desde las 12 semanas de gestación. Y bueno, si no interrumpimos este aprendizaje, pues este va a durar toda la vida. Aquí vamos a observar una red neuronal. Vamos a ver las diferentes neuronas. Esta es otra red, la que podemos observar. Miren aquí, esta es la neurona la verde, que es como la estrella. Y miren cuántas neuroglías están atrás para poder ayudarla. Simplemente la neurona no puede alimentarse, ni puede sostenerse por sí misma. Por eso tienen que estar todas estas al lado para protegerla y ayudarla a funcionar. Y este es un microscopio cómo se ve una red neuronal. Bueno, vamos ahora al aprendizaje. Es muy importante considerar que no solo se aprende en la escuela, porque aprendemos todos los días y a todas horas. Porque finalmente lo que observamos, lo aprendemos y lo integramos en nuestra cultura. Y fíjense que aprendemos más de si nosotros hacemos algo o lo vemos, que si lo estudiamos. Por lo que, considerando lo que estamos a todas horas haciendo, pues es más significativo para aprender. Vamos a ver qué factores influyen en el aprendizaje. Tenemos a los ambientales, a los socioeconómicos, tenemos también a los culturales y a los biológicos. Y enseguida vamos a ver los diferentes factores. Aquí es un modelo en el que está la persona y cómo los distintos factores ambientales influyen sobre su cerebro. Aquí en ambientales podemos observar a dos niños estimulados de la manera ambiental, que están jugando ajedrez. Y en la parte biológica, aquí podemos ver un video de la irrigación del cerebro. Esto es cómo llega la sangre. Y esto es muy importante. Todo esto es el cerebro y esto es algo llamado polígono de Willis. Sin esto el cerebro no funciona, es lo que le da la energía. Y pues esto lo muestro porque después vamos a ver que hay cambios cuando aprendemos en estas estructuras. Es extremadamente importante aprovechar el tiempo cuando se es joven, debido a que el cerebro tiene más plasticidad, esto es, que puede desarrollar más sinapsis más fácilmente. El esfuerzo mental es fundamental para que las capacidades mentales aumenten. Esto se debe a algo llamado ventana del conocimiento, la cual consiste en que las neuronas tienen un periodo crítico en el cual si no son estimuladas se mueren. Y las neuronas sí se multiplican. Se ha dicho mucho que no, pero ahorita les mostré unas imágenes en las que están las neuronas multiplicándose. Este es un ejemplo de unos niños que fueron estimulados, desarrollaron su inteligencia y ahora miren las ecuaciones que están haciendo a su corta edad. Todo el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en unas estructuras llamadas espinas dendríticas. Estas se encuentran en las dendritas, como su nombre lo dice. Y vamos a ver el proceso del aprendizaje. Empezamos en la normalidad. Ahí es donde no hemos estudiado. Luego viene la sobreestimulación, que es como nos ponemos a estudiar y más allá de nuestras capacidades empieza a sobreestimularse el cerebro. Y entramos entonces a una fase que fue definida en la Universidad de Stanford, todo este proceso llamado LT1, de las siglas Long-Term Potentiation, llamada trasciente. Aquí crece la espina dendrítica. Como casi siempre se deja de estudiar. Esto se da hasta las 2 horas de estudio. Esto puede empezar desde el minuto, pero si no se continúa la estimulación, se cae en etapa gradual. Esto es, la espina degenera y entonces cae en la normalidad. Y esto es el proceso típico de cuando se estudia para un examen, para pasarlo solamente. Se aprende, se queda la estimulación aquí, toda la información aquí, y después se pierde. En cambio, si la persona sigue estudiando, continúa la estimulación, entra a otra fase llamada LT2 y hay una síntesis proteica. Esto es, estabiliza el aprendizaje. Pero todavía para estabilizarlo, para que se potencie la neurona a largo plazo, entramos a LT3 y aquí ya se consolida el aprendizaje y entramos a la potenciación a largo plazo.